25% del presupuesto, por lo tanto no quedaba dinero para educación, para salud, para nada. Digo, y después terminamos en default y pasamos los peores momentos de nuestra historia. Se desendeudó, se hizo una quita muy grande a los que le debíamos guita, se pagó, se usó plata de la reserva, de todo, nos desendeudamos. Bueno, ahora Macri nos está endeudando de nuevo. ¿Sí? Y esto es quizá de lo más grave que esté sucediendo, porque hay cosas que son coyunturales. Esta no la arreglas más. Darío Gaño hizo un excelente informe sobre el tema. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué haces, Roberto? Bien. Es una cosa constante. Es una cosa constante y que aparte este año lo que vimos es que se disparó, obviamente, porque el gobierno volvió a la carga con eso. Era parte de los pedidos, parte de lo que se sabía que iban a hacer y que efectivamente llevaron adelante. Que a ver, bueno, esto lo hemos dicho muchas veces, la deuda de por sí no es mala, pero bueno, se puede diferenciar, ahora lo vamos a ir charlando, un poco qué es lo que hizo el gobierno y un poco lo que está en los planes del Ejecutivo para lo que viene. ¿Crees que empecemos a ver lo que ha sido la cronología de este año, que en realidad no es este año, sino son los últimos meses, porque fue a partir del pago a los fondos buitre? Claro. Esto que fue Miren, a ver. Esto fue el 27 de enero, una emisión chica que había hecho el gobierno del Bonar 2020, que venía ya, empezó, ahí se dispara, ¿ves? 16 de junio. Acá arriba vamos teniendo el contador. Esos son 200 millones más o menos, porque lo vamos teniendo es acá cuánto es. Arriba va sumando, y arriba va sumando. ¿Qué lo parió? Vamos de Sigue a poco. sumando, 16 de junio. Sí, Creo que todos los días piden. Todos los 23 días. de junio. Esto es primero por los bonos y después vamos a ver alguno que tiene que ver con la emisión con los fondos buitre y demás. A ver, el gobierno ya había dicho en su momento... Pero como 23 de junio, 661 millones de dólares. 661 millones, así es. Y acá ya suma 1.351. Estamos sumando, por ejemplo, por bono. El Bonar 2020, estas son las emisiones. Ahora volvemos para atrás para lo que tiene que ver con otro bono que fue el que pagó los fondos buitre. A ver. Bueno, esto sigue, por ahora sigue, pero después vamos a ver que va para atrás. 28 de junio. Ustedes vayan viendo cómo es prácticamente todos los días en deuda Macri, ¿eh? Así es. Bueno. 1 de julio, 300 millones. Por cifras muy grandes. Muy grandes. A ver, justo estos días salieron varias notas de lo que el gobierno quiere hacer. Por favor, ustedes vayan siguiendo. 7 de julio. 13 de julio, esto sigue. Darío te explica, pero vos anda mirando, 14 de julio, 400 palos, 300 palos, 200, todos los días van pidiendo, no 1 millón, 2 millones, 5 millones. Mirá esto, 37 millones, 21 de julio. 25 de julio, cada 4 días, 7 millones. Estos son emisiones chiquititas, ¿no? Arriba se va sumando, ¿eh? 2.700 millones, estamos sumando. 218 millones, 18 de mayo. Ahí cambiaste de fondo. Cambiamos, por eso. Claro. Acá fue el pago de los fondos buitre. Fíjate, claro. El 22 de abril fue en varias emisiones. Una de ellas fue 2.750 millones. Esto fue lo que se deposita en el Banco de Nueva York para los bonistas que se sumaron medio tarde, que Argentina decidió pagarle de todas maneras. Lo que decidió el Ejecutivo fue salir de una, tener lo que fue, bueno, un arreglo bastante rápido. En su momento, obviamente, tuvo críticas. Algunos decían, bueno, había que salir, había que pagar igual. Lo cierto es que esto fue por ahí donde empezó el gobierno. Pago de los fondos buitre tuvo una parte de 2.750 millones, ahora vamos a tener otra que es más o menos de 6.000 millones y que 4.500 millones, lo que totaliza es 6.000 millones, que fue una parte del pago a los fondos buitre. Y ahí empezaron las condiciones y cómo el gobierno empezó a seducir a los mercados. Parece una frase medio rara, pero... Ustedes sigan mirando cómo van sumando mientras Darío cuenta. Perdón, vamos, 29.000 millones. Hubo otro de los fondos buitre recién, que fue el que completaba, y acá un cupón del PBI. Llevamos 20.000 millones de dólares. A ver, ¿por qué decía seducir a los mercados? Porque el gobierno, desde que asumió, tiene como objetivo bajar la tasa de interés, que es lo que paga un país como costo por endeudarse, ¿no? Obviamente. Argentina estaba más o menos en el 9%, ahora bajó unos puntitos, pero no tanto como se esperaba, por varias razones, que es que el mercado, bueno, vio que la gobernabilidad del Ejecutivo, del nuevo gobierno, no era tan aceitada como se suponía, ¿no? Básicamente por eso. A partir de ahí se sumaron también, estos que estamos viendo, no es solamente endeudamiento del gobierno nacional, sino también, por ejemplo, de las provincias. La ciudad de Buenos Aires ya emitía, pero Buenos Aires, la provincia, Chaco, Salta, Córdoba, Chubut, también se sumaron
a emitir bonos. Pero ojo, Sigue porque sumando, ya vamos por 27.000 millones. ya vamos por 27.000. Ojo, porque las provincias, después del pago de los buitres, no mejoraron mucho su rendimiento. O sea que desde afuera seguirán viendo a la Argentina con problemas. A ver, por ejemplo, en agosto, ahora lo vamos a ver también, pero hubo colocaciones por 3.000 millones de dólares y la mayoría son a corto plazo. Ahora, si querés, lo charlamos mejor, pero por ahí está la clave de un par de cosas, de si la deuda es buena o es mala. Ahí hay que ver cuándo lo vamos a pagar, para qué. Y a veces empiezan los paralelismos de, por ejemplo, si vos tenés una panadería, una cosa es que te endeudes para pagar la luz y otra cosa es que te endeudes para comprar una máquina. Ninguna de esta deuda es para hacer yacyretá, como se hizo en la década pasada. Digo, todo esto es para gastos. Todo esto para gastos. Y hay que diferenciar porque en los últimos años había muchos que decían, no, la deuda intraestado, es decir, lo que, por ejemplo, le prestaba el Banco Central al Ministerio de Economía. No, esto es deuda de afuera, es deuda en dólares, es efectivamente lo que vamos a pagar más adelante, que una buena parte es, de hecho te voy a decir bien lo que es a corto plazo. ¿Qué quiere decir a corto plazo? Que en los próximos años vamos a tener que devolverlo. Por ejemplo, de todo lo que se emitió, un cuarto lo vamos a devolver en menos de un año, un tercio entre 1 y 5 años, otro tercio de 6 a 10 y solo una parte chiquitita, 6.000 millones de dólares a más de 10 años. Esto es lo que totaliza el contador que vimos recién. 48.000 millones. Seguía el contador. En 2016. En 2016. Vos sabés cuánto teníamos de deuda privada antes, ¿no? Teníamos un 13% del PBI, ahora que creo que lo vamos a ver en un ratito, ahora esto es un 21-22%, es decir, casi que se duplica y efectivamente... En 9 meses Mauricio Macri duplicó lo que tenía Argentina. Acá tenemos la fuente, CEFMA, en base a datos de Research for Traders. Te hago un poco de historia. Cuando llega la dictadura, la última, en 1976, Argentina debía 6.000 millones. Cuando se va la dictadura de Videla y los dictadores que lo siguieron, debía 42, de 6.000 a 42. ¿Sí? Después la subió Alfonsín, estuvo en default, Menem la llevó a 160, le entregan en 40 de bonos privados y ya más que la duplicó Mauricio Macri, está en 40. Esto es emisión. Ya la vi, esto ya lo viví todo. Claro, es emisión que se suma a lo que estaba antes, que efectivamente lo que quedaba era, por ejemplo, el pago de los fondos buitre, algo con el Banco Mundial, eran con organismos internacionales. La diferencia es que este año el gobierno salió a los mercados. ¿Qué quiere decir? Que cualquier tipo de cualquier parte del mundo pone plata, mirando algunos de los indicadores de la Argentina. A ver, cuando la Argentina se sienta con el FMI, mañana llega Mañana llega el Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. Vuelve a Argentina. Vuelve a la Argentina. Obviamente tiene requisitos que son duros, pero a veces el mercado, que es, o los mercados, es más difícil saber cuáles son los requisitos, pero sin lugar a dudas son parecidos en cuanto a que tengas superávit fiscal, es decir, que gastes poco, el tema de la devaluación, se mira muy de cerca esas cosas, porque, bueno, sobre todo para un país emergente, y también están encima las calificadoras de riesgo, que son las que ponen el precio de un país, que también piden eso, un poco de ajuste y demás. De hecho, me puedo detener un minuto en eso del Fondo Monetario. A ver, en el 2006... Néstor Kirchner decidió pagarle de una al Fondo Monetario Internacional para sacarse de encima esas recetas. Yo creo que podría haberlo hecho un poco más gradual, desde afuera es muchísimo más fácil opinar, pero efectivamente se lo sacó de encima. ¿Qué es lo que proponía el Fondo Monetario Internacional? Lo hizo de acuerdo con Lula da Silva y pagaron juntos en la misma semana. Claro, bueno, la misma semana pagaron. Acuerdo regional. Ahora, ¿qué proponía el Fondo Monetario Internacional para la Argentina? Que se deje de sostener la cotización del dólar, es decir, una devaluación importante, que se aumente el superávit primario. Fíjate que ahí había superávit, pero querían que sea mayor, es decir, no es que había déficit como ahora. Bueno, que se eliminen los impuestos sobre las exportaciones porque las retenciones que había puesto Duhalde no les gustaban. Suba de las tasas de interés, es decir, que se enfríe la economía. ¿Qué decía el Fondo Monetario Internacional a fines del año pasado? En el medio de las elecciones, devaluación, aumento de tarifas, reducción del déficit y reforma impositiva. El fondo sigue siendo el mismo, ¿eh? Claro. Mañana vuelve, es el mismo fondo que echamos antes. Esta semana en Egipto, por ejemplo, propuso algo parecido. Hay algo que muestra mucho qué es lo que está pasando en Argentina hoy, digo, si abren un poquito la cabeza, que es qué porcentaje de la deuda que está tomando toda Latinoamérica corresponde solo a Argentina. Sí. ¿Sí? ¿Lo tenemos eso? Tenemos eso. Acá la Argentina en el medio de Sudamérica y este es el porcentaje. 60% de la nueva deuda de los países emergentes, no solamente de Sudamérica, en el 2016.
ahí marca un poco que... O sea, no solo es el país que más se está endeudando en este momento, Argentina, sino que se endeuda mucho más que todo el resto de los países juntos. Eso está haciendo este gobierno. En pocos meses, porque lo cierto es que muchas veces se dice el gobierno gobierna como si fuese a quedar un par de años nada más. Bueno, esto es un poco eso. De nuevo, si lo que se decidió es que se endeude el país para salir adelante, lo cual todavía no hay, digamos, no hay un objetivo de la deuda. Con todo lo que se endeudó no se va dedicado a desarrollar la industria automotriz, por decir de alguna manera. Bueno, tendría que tener una gradualidad. En la década pasada, mientras nos desendeudábamos, terminamos Yacyretá, Atucha 1, Atucha 2, 2.000 kilómetros de autopista, digo, la ruta 14. Se hacían cosas y nos desendeudábamos. Bueno, ojo que parte de lo que dijo el gobierno en el foro del otro día fue que Argentina estaba desendeudada. Digo, cuando después dicen que no, que Argentina estaba endeudada. Me estás haciendo una aclaración que todavía le da más fuerza. Yo pensé que Argentina había tomado el 60% de la deuda solo de Latinoamérica, de todos los países emergentes. Vamos a ver ahora un poco más de lo que tiene que ver con las proyecciones que tiene el gobierno, porque esta semana presentó el presupuesto y el año que viene tiene una proyección que va de nueva deuda, porque esta semana dijeron 16.000. No, lo analicé con mucha gente que labura de esto, analizar el presupuesto. La nueva deuda va a ir entre 29 y 36.000 millones de dólares. ¿De qué depende? De a cuánto vaya a estar el dólar el año que viene, porque se pone en pesos en el presupuesto. El dólar de hoy no es lo mismo que el dólar del año que viene, que fue lo que puso el gobierno, podría devaluar o no. Y esta es la diferencia, 29 o 36.000 millones de dólares más de deuda para el año que viene. Y después, si uno le suma lo que refinanciaría, que vence, te dije que una buena parte vence el año que viene, se va arriba de los 50.000 millones de dólares. Es bueno de buena parte de lo que se viene para el año que viene. Una aclaración antes que decía el Centro de Economía Política sobre el Fondo Monetario Internacional, que sobreestimaba el crecimiento de la Argentina en 2000, 2001, 2002, los años de la crisis, y subestimaba los siguientes. Digo esto porque ahora viene el Fondo Monetario Internacional de nuevo, van a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y van a revisar los números de la Argentina en base a, bueno, a la misma por ahí visión que tiene el fondo y que aplica en varios países. Me contaba que, por ejemplo, en África, donde se sienta el Fondo Monetario Internacional, también se sientan dentro del Ministerio de Economía los representantes de las embajadas de los países de la Unión Europea y demás. Y a esto le dan mucha importancia, a cuánto se va a endeudar cada país, y en Argentina ya hicieron el trabajo. Recién te decía que el año pasado pedí al Fondo Monetario que en Argentina se devalúe, que se aumenten las tarifas, que se reduzcan las retenciones, y bueno, es parte de eso que pasó. Una cosa que tiene que ver también, vamos a seguir viendo algunos datos de la deuda de la Argentina. Hay una relación con respecto a México, Perú, Brasil y Colombia también, ¿no? A ver, la emisión 2016 supera las de esos países que te decía juntas. A ver, vamos a aclarar esto, ¿no? México es por lejos la economía más grande, Brasil, y Argentina viene después, o sea... Sí. No, supera la suma de todos. Brasil, ¿no? Depende lo que se mide. Por ejemplo, en PBI, Brasil suma, en PBI per cápita Brasil suma, en México viene segundo ahí, pero México también es muy importante y aparte muy dolarizada, si se quiere, su economía. Ahora, la emisión 2016 supera las de Brasil, Colombia, México y Perú juntas. Así es. Una cosa que tiene que ver también con que el gobierno esta semana se sentó en el foro de inversiones y... dijo que se venían inversiones, obviamente. Macri había dicho a la cadena CNBC que esperaban inversiones por 130.000 millones de dólares. Por ahora se anunciaron solamente 18.000 millones de dólares. Muchísimo menos, efectivamente. Y hasta antes del foro era muy poquito menos. Es decir, se sumaron 3 anuncios desde el foro de inversiones. El más importante, el de la compañía Siemens, que casi que albergó, que fue el anfitrión de ese mini Davos. Bueno, no se sumó mucho más después de ese día. Vamos a seguir con deuda por sector, porque ahí yo te decía lo de las provincias, 12%, 15% sector privado y... aclara la Fundación Germán Abdala que el 73% tiene que ver con la nación. Buena parte de que se arreglara con los buitres tenía que ver con que las provincias iban a poder endeudarse mejor y demás. Te comenté que no bajaron mucho el precio al cual se endeudan y que tampoco tienen una gran participación. Seguimos un poco. Me detengo acá un poco, ¿no? Porque a veces ve uno que los gobernadores están bien con el presidente y los tipos te dicen... Mirá, qué sé yo estoy en el poder, yo soy gobernador, a mí que el presidente sea Macri u otro me da lo mismo, yo estoy en el poder, yo no estoy fuera del poder, yo estoy en el poder. Y si además me dejan endeudarme, por lo tanto voy a ganar la reelección, mejor. Sí.
Sí, y tiene el mismo problema muchas veces, ¿no? Que la deuda en las provincias, bueno, cuando se mira afuera también se les exige lo mismo. Claro. Que bajen un poco el gasto y demás. Vamos a ver lo que tiene que ver con el PBI que te comentaba antes, que el porcentaje es muy importante, porque es lo que se termina viendo, bueno, podés pagarlo o no podés pagarlo. Sí. La deuda neta, es decir, el monto, el numerito, no importa tanto como esto. Te decía, en 2015 teníamos un 13%, en 2016 ya subió al 21% y están un poquito más con las emisiones de los últimos días, según Econométrica, y esta es la proyección para el año que viene. 2017, la proyección es que suba al 24%. Y esto es muy importante. También otra de las formas de medirlo es, por ejemplo, cuánto exportás por año. Claro. Y, a ver, si vos exportás 10.000 millones de dólares y debes 9.000 millones de dólares, sería que en un año podrías pagar toda tu deuda. Bueno, Argentina está bajando el nivel de exportaciones bastante y subiendo el nivel de deuda. Claro. Eso es un problema también. Claro. Por eso no baja la tasa que paga la Argentina. Y bueno, por eso estamos viendo que en estos días se sigue emitiendo día a día, las licitaciones a veces cada 15 días suman endeudamiento en dólares, que obviamente no... Bueno, hoy hay muchas cosas de coyuntura, efectivamente, como para que esto se trate todos los días. Pero hagamos un repaso sobre lo que ha sido este tema, ¿no? El tema de la deuda, que a priori o a futuro en realidad puede siempre traer problemas, como comentabas, que terminó pasando en los 90, ¿no? Sí. Vamos a verlo. La desesperación de los efectivos de volver a armar el vallado. Hay 4 millones de jubilados y los que van los miércoles son apenas 50. Si el aumento no llega a venir para el 25 de diciembre, me voy a ahorcar acá en Plaza de Mayo. Se posibilitó el marco legal para la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias y a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. El desafío docente comenzó el 2 de abril. Maestros de todo el país dejaron a sus familias para vivir en carpa y frente al Congreso. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Menem empezó fantástico, los canales de televisión a los privados, la telefónica a los privados. Lo hizo bien, mal no me importa. Los entrego, yo ya no tengo que pagar. Los ferrocarriles, que eran un verdadero cáncer para el país por los costos que tenían y que producían cada vez peores servicios, ahora están renaciendo. De esta manera, más de 100.000 pasajeros mensuales quedarán sin este servicio y unos 27.000 trabajadores serán despedidos si no se llega a un acuerdo. ¿Qué va a hacer usted a partir de ahora? Sí, veremos. Se imagina que veremos. ¿Desde cuándo que trabajan? 20 años. Gracias. Los ojos llenos de lágrimas, la tristeza de los trabajadores del ferrocarril. La apertura irrestricta a los productos extranjeros hiere de muerte a buena parte de la industria local y muchos barrios que en décadas anteriores fueron grandes polos fabriles son ahora territorio arrasado por la desocupación. Que dé trabajo a todos los que no tienen trabajo, así de muy simple. ¿Por qué no consigo trabajo yo? ¿Cómo va a resolver la desocupación? A mediados de 1998 se inicia un largo periodo de recesión que oscurece aún más el panorama. La obra de Yacyretá fue un símbolo de un Estado ineficaz y de la vida política de la historia de nuestro país. En los 90, la obra soportó los intentos de la política privatizadora imperante en esos años. Ese era el reloj de la deuda de Carlos Menem, que luego terminó en el default, en el corralito, en la devaluación, en el hambre. Hoy te mostramos el reloj de Mauricio Macri. Te lo dijimos desde que empezó la campaña de Macri. Mirá, se vienen los 90 plus, los 90 recargados. Vamos a volver a hacer exactamente las mismas cosas. Sí, a ver, esto del tema de la deuda, mucho se estuvo charlando estos días entre los economistas. De hecho, que se le dice al gobierno, le pegaron por derecha. José Luis Espert, que criticó un poco mucho el tema de la inflación y dice, se están endeudando mucho, decía el otro día, y lo criticaba, decía como demasiado, como que se han ido de mambo, y lo decía también el Financial Times en su momento. El Financial Times, tal vez la publicación sobre economía, la publicación diaria más respetada a nivel mundial, hacía una advertencia al gobierno de Mauricio Macri. Vamos, que es una placa, vamos a ver este tema, porque efectivamente lo que desde afuera se ve, miran cómo sube la deuda tanto en poco tiempo, y acá lo que dice, señaló que la Argentina emitirá la deuda más grande en 20 años de un país en desarrollo. Ah, bueno.
Bueno, esto tenía que ver con los bonos a O sea, principio en de los año. últimos 20 años no hubo, claro, nadie que emita tanta deuda. Tanto en tan poco tiempo, ese es el tema. Claro, claro. Es como que un empresario llegue, ponga un emprendimiento, digamos, que puede ser mejor o peor que otros, pero que en un solo año todo lo que haga sea endeudarse. Bueno, esto es lo que la Argentina por ahí ha hecho en el último tiempo, y aparte sin poder dominar el otro gran tema, que es lo que decían que venían a dominar, que es el de la inflación, que efectivamente genera un problema, porque la Argentina no está pudiendo en ninguna de sus variables mejorarlo, y puede ser también que en el corto plazo siga siendo un problema. Recordemos que presentaron como baja de la inflación porque el gas bajó el número, pero cuando vos tomás el aumento de los alimentos del mes pasado fue superior al 2%. Fue superior al Todavía 2%. están muy por arriba de lo que dejó Kicillof al final. Bueno, eso es la diferencia entre la inflación de también los más pobres y los más ricos. Cuando suben mucho los alimentos, como siguen subiendo, es un gran tema. Y acá, bueno, ¿quiénes pagan la deuda? Este es uno de los temas que se viene. Un poco de la deuda que piensa tomar el gobierno es más a largo plazo. Y esto podría ser que efectivamente terminemos pagándola todos, como pasó en su momento, decías recién la dictadura. Y acá sí empieza a ser, creo que, no me acuerdo quién decía hace poco, bueno, ¿por qué tengo que pagar yo algo que vamos a usar todos? ¿No? Bueno, ahí está, si un puente lo vamos a usar toda la sociedad, digo un puente como bien característico de la obra pública. Lo va a usar toda la sociedad, está bien que se pague a lo largo del tiempo. Lo cierto es que el gobierno no se está endeudando para eso. Puente no ha hecho hasta ahora. No, puentes no, y ni grandes obras de infraestructura. Pero lo cierto... Gasta mucho en periodistas, guarda. Bueno. Puede ser eso. Tus hijos van a terminar pagando entonces lo que se gasta en periodistas. Lo cierto es que acá un poco lo que es la ruta de efectivamente quiénes van a terminar pagando la deuda, porque eso es la deuda. La ruta del dinero M. Pateas para muy adelante lo que tenga que ver con obligaciones y en algún momento eso explota. Así es. Bueno, Darío Gaño, muchas gracias. Por favor. La verdad, no habíamos visto un informe así de este problema que te lo vas a enterar dentro de unos años. Dentro de unos años, cuando todos los demás empiecen a criticar a Macri, ya va a ser tarde. Macri lo está haciendo ahora, mientras ellos miran para el otro lado. Tenemos dos temas, vamos a ver si entran los dos. Uno es, ¿vos sabías que ya levantaron los trenes en más de 100 pueblos? Mauricio Macri en 9 meses hizo muchas cosas. Hay que reconocer que es un gobierno hacedor. 1000 pueblos en donde pasaba el tren. Vos no sabés lo que es para un tren. Para un pueblo, un tren, ¿no? No sé, yo me crié en Talar de Pacheco, pasaba un tren por día, el tren paraba ahí, tocaba pito y uno se levantaba de la casa, iba caminando, el tren te esperaba y era la vida del pueblo, el tren. ¿Viste? Ya lo levantaron de 100 pueblos el tren, para bajar el gasto, ¿viste? Porque si vos le sacás el impuesto a las mineras, le sacás el impuesto a los productores agropecuarios, a los autos de alta gama, al champán, y entonces no tenés plata para mantener los trenes. Eso está pasando ahora mientras vos seguís mirando los videos de que te cuentan la guita y qué sé yo. ¿Sí? Y además, los quinteros, ¿te acordás de los quinteros que estuvieron acá? Historias mínimas de esos quinteros. Esa es la Argentina, los tipos que producen y lo están destruyendo. Ya volvemos, un minuto.